Hoy tenemos aquí de invitado a Ekaitz Cancela, autor del libro Utopías Digitales, y yo le paso el micrófono a Manolo, que os lo presenta, y iniciamos el diálogo pues, para desgranar un poquito esta obra y el misterio de ese título, Utopías Digitales. Imaginar el fin del capitalismo. Imaginar el fin del capitalismo. Yo tengo que presentar a Ekaitz, al que analógicamente he conocido hoy, pero digitalmente conozco hace tiempo. Entonces Ekaitz es periodista, luego se ha hecho filósofo y es escritor, por eso tiene aquí un libro, y es mi compañero en el periódico El Salto, que es donde establecemos un poco nuestra relación digital. Tenemos identidades similares, políticas, estamos en un área de la izquierda pues curiosa, que nos inquietan estos asuntos de lo digital, de la modernidad, de la posmodernidad, y bueno, es un investigador también, es joven, tiene buenas ideas y me gusta. Y cuando está en casa parece un tipo razonable y todo lo que dice bastante sensato. Entonces esperemos que no nos defraude. Yo creo que no lo va a hacer. Bien, entonces él me ha pedido que yo hiciera una pequeña introducción de unos pocos minutos, que soy capaz de hacerlo, algo que tenga pocos minutos, lo prometo. Entonces, pues voy para allá. La introducción de pocos minutos, en realidad, si logran encontrarla sería estupendo, tiene que ver con descender al terreno de lo cotidiano, que es eso de lo digital. Lo digital ya sabéis que básicamente se basa en cosas que existen o no existen, ceros y unos, pequeños impulsos digitales o ausencia de los mismos, que son bits. Y claro, traducir eso en algo revolucionario, pues llama la atención cómo puede ser posible, ¿no? Porque la revolución es felicidad y la revolución es muy carnal, es muy de cosas materiales. Y claro, estas cosas materiales son las más analógicas del mundo. Para que os hagáis una idea, lo digital se computa en existencias, inexistencias, y lo analógico en cosas que pueden graduarse hasta el infinito. Y aquí entraríamos ya casi en el terreno de la filosofía, porque ¿cuántas veces podemos dividir en dos mi distancia hasta Ekaitz? Un número infinito de veces. Eso es lo analógico. Cuando subíamos la radio, cuando había transistores que le llamaban las abuelas, cuando subíamos así, eso era analógico. Ahora cuando hacemos así, y así, y así, y así, y decimos no hay más etapas de volumen, eso es lo digital. Y diréis, vale, como excurso de todo esto está bien, pero ¿en qué nos afecta lo revolucionario, lo digital? Pues dice, vamos a descenderlo a las luchas. ¿Y cómo descendemos esto a las luchas? Que son las que al final soportan las revoluciones y los cambios. Pues dijimos, aquí en Extremadura tenemos una pelea gorda con el litio. Y el litio tiene relación con lo digital porque es una pelea, porque es muy carnal, porque es muy físico y porque es un soporte material indispensable para la tecnología soportada en lo digital. Fijaros si es importante lo digital, que en este gobierno de la Junta de Extremadura, pues plagado, lo tengo que decir total, después del artículo que he escrito hoy y el de anteayer, ya casi me da igual, plagado de membrillos, pues resulta que tenemos un consejero de Economía digital. Entonces, claro, dices, hostia, lo digital va a acabar importando. Bien, entonces ya sabéis aquí cómo está la pelea del litio, lo digo por descenderlo todavía más, por poner en diálogo lo digital con la realidad. Pues lo tenemos que nos afecta al empleo, con las promesas de las fábricas de baterías, el empleo que es clave aquí, nada más carnal que la supervivencia, y aquí lo tenemos con el empleo. Tenemos lo digital afectando indirectamente con el litio al medio ambiente, a la supervivencia física del medio, con el destrozo que quieren hacer en Cáceres, que tiene buena respuesta, y el que quieren hacer también en Cañaveral, que tiene mucha respuesta, pero igual no tan ciudadana en el sentido de los locales. Es una respuesta general, una contestación importante, pero diferente también. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos en dos medios, el medio militante, combativo, si quieres urbano, y el medio rural
disperso, digitalmente huérfano. Entonces yo creo que con esto que os estoy contando, sin haber encontrado el papel y con las gafas en la mesa, he descendido bastante el asunto de lo digital a la realidad, ¿vale? Entonces, yo creo que Kaitz con esto, que me ha dicho que ocupará 5 minutos, estará contento con este descenso a lo dialógico entre las cosas que podemos tocar y sentir y las cosas que finalmente son, casi podemos intuir que es lo digital, ¿vale? Entonces, yo aquí lo dejo, tengo un montón de preguntas, Monse las tiene mejores porque me las ha enseñado y... Hay demasiadas, ¿eh? Y vamos a ir charlando, ¿vale? Como no hay día que nos funcionen todos los micrófonos a la vez, pues Monse y yo lo vamos a compartir. Ya no sabemos qué más tecnología comprar, porque vamos a lo loco. Tecnología digital, ¿eh? Bueno, pues, a ver, me aviso, sí, aquí. Bueno, pues claro, yo estaba antes diciendo utopías digitales. A mí la palabra utopía me gusta mucho, la entiendo. La palabra digital todavía me cuesta, es la pura verdad. Y tenía 2 preguntas. Si sabemos lo que es lo digital, que más o menos Manolo nos lo ha esbozado, pero no sabemos hasta qué punto, cuánto implica en nuestra vida diaria. Y a partir de ahí yo le pregunto a Kaitz que cuál es la tesis principal del libro, porque es verdad que me ha apuntado que hay un subtítulo, quizá más importante que el reclamo del título, que es imaginar el fin del capitalismo. Es decir, hasta qué punto o cómo desgranas la tesis del libro desde esta utopía digital que parece que marca todo un sistema en el que estamos inmersos, pero que a la vez parece que puede suponer una alternativa para el fin del capitalismo. Wow, qué de cosas que afrontar. Bueno, lo primero, gracias y muy feliz de estar en ese espacio. O sea, es un privilegio. Y fuera de los agradecimientos, volviendo a la respuesta, que es la tesis del libro, parte del concepto utopística, que es de Immanuel Wallerstein, que es un científico social que trató de pensar las ciencias sociales directamente dándoles la vuelta. Y lo que venía a decir con utopística era que para él las utopías eran el análisis racional de las oportunidades históricas. Era tratar de ver de manera entusiasta, pero también cabal, analítica, reflexiva, cuáles eran las oportunidades para superar o trascender el capitalismo. Un capitalismo que además, y esa es la segunda característica de la utopística, es que no es capaz de generar futuros deseables, en el sentido de que él partía de la base de que el progreso actual es simplemente una farsa, una idea casi distópica, por ir con el título, ¿no? Y con ese mecanismo dialéctico de la distopía y de la utopía. Entonces yo me propuse hacer casi como constelaciones y ejercicios de despertar del sueño tecnológico, que es el nombre de mi segundo libro, y traté en una serie de textos de, por así decirlo, contraponer un análisis muy sosegado o muy analítico, muy racional de cómo se expresaba el capitalismo en 9 aspectos distintos: cables submarinos, centros de datos, chips, pero también ciudades, estados, en ámbitos geopolíticos internacionales y especialmente con el cambio climático. En este argumento, uno de los, y siguiendo con lo que comentabas, era que se quedó fuera, fue un capítulo sobre los recursos contra el agotamiento, en este caso donde reflexionaba sobre el litio, y venía aquí y no hablar del litio me parecía un poco extraño. Entonces, casi responde a tu pregunta, lo curioso que tiene y lo que trata de argumentar el libro es de destrozar esa imagen de que el capitalismo no es algo que es material, ¿no? Que el hecho de que estemos conectados a Internet, eso no significa que no haya infraestructuras materiales de fondo, que no exista una lucha por algo real. Y cuando te encuentras con lo del litio, te das cuenta de que hay, en ese tema, como en el resto de temas que tratan en el libro, se captan determinadas tensiones en el capitalismo que quizá nos permitan imaginar algo distinto. Por ejemplo, el litio es curioso porque hace 10 años, 15 años no era una cosa que asociáramos con un capitalismo o con una expropiación capitalista, ¿no? que es la extracción por medios políticos. No es una explotación económica donde solamente a través del trabajo te explotan, no es directamente, se plantan en tu territorio,
roban tu tierra, roban tus recursos, roban tu fuerza de trabajo barata, pero al mismo tiempo te externalizan los costes y los riesgos climáticos, te externalizan todas las operaciones de producción, contaminan más, emiten más contaminación aquí, y hay como un cierto desarrollo desigual sobre lo que se da a llamar el progreso, el desarrollo climático verde. Esto es lo que decía Wallerstein, ¿no? Que el autor de Utopísticas, que estos recursos son expropiados y que eso es casi la condición de posibilidad del capitalismo. Y más cuando aquí se está, y en todos los lugares, cuando lo estudias en Bolivia, en Chile y en Argentina, que es lo que se conoce como el triángulo de litio, que es donde se da el 80% de la producción mundial de litio, y hay muchísimos estudios sobre Estados Unidos y sobre esos lugares, aunque no haya tanto sobre Extremadura, se pueden aplicar, porque aquí se ven unos discursos muy similares, que es mucha de esta ideología que sostiene el progreso verde y digital se asienta sobre el análisis del coste-beneficio, y el análisis del coste-beneficio es más fácil estimar los beneficios que tiene para la empresa que los costes para la ciudadanía, que es un enfoque, una ideología regulatoria que es muy distinta hasta que no se prueben los posibles beneficios para el clima de esta tecnología o de esta innovación, no se implementa, ¿no? Sea químicos, sea tecnologías o lo que sea, ¿no? Entonces, era interesante ver cómo el litio se ha convertido aquí como una especie de narrativa donde todo se argumenta con habrá innovación tecnológica, habrá progreso, habrá más empleos, serán ustedes, después de haber sufrido las consecuencias de la industrialización, el nido de la revolución digital, y luego te das cuenta de que eso es mentira y que lo único que hay ahí es una lucha política como la que puede haber aquí detrás de una parte muy pequeña de todo lo que es la tecnología, que son es ese recurso que es el litio, que sirve para hacer baterías, y que en un momento en donde el capitalismo está mutando de destruir al planeta y ganar dinero a solucionar los problemas del planeta o solucionar el cambio climático, pero seguir ganando dinero, ¿no? Y en ese transcurso el litio es fundamental, pero en ese discurso que yo a veces le llamo solucionismo digital, pero no solo solucionismo digital, el mero hecho de que la tecnología puede solucionar los problemas, también es como el capitalismo o los mercados pueden solucionar los problemas, ¿no? Y con el litio se ve un poco lo mismo. Puedes tener mercados de la conservación, puedes tener mercados ecológicamente sostenibles, siempre y claro tengas expropiadas todos los recursos del sur de España o siempre y cuando tengas esa mano de obra explotada y estés contaminando allí, que es el mismo modelo casi que había. Dicho esto, creo que es la respuesta en la que más me voy a extender, pero creo que he cubierto bastantes cosas. A mí me ha llamado la atención, y aprovecho que hay aquí gente que sabe muchísimo de Homo sapiens, de Homo erectus, de Homo neanderthalensis y de muchos homos, y yo me acuerdo del Homo economicus, ¿no? Esa reconversión de nuestra especie en alguien que trabaja en función de las leyes del mercado y en función del beneficio. No sé si lo sabéis, pero Robinson Crusoe es una novela en la que se inaugura la imagen del Homo economicus, el tipo varón europeo que llega a una isla, somete con su tecnología al pobre viernes y de pronto todo empieza a girar en torno a la producción y a la supervivencia, de manera que un hombre solo es capaz de crear un mundo, no en comunidad. Hecho este pequeño descubrimiento, que no descubro nada porque lo sabe todo el mundo, resulta que tú no hablas de ninguno de esos homos, sino que hablas del Homo Davos. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención ese concepto. Cuéntanos qué es eso del Homo Davos. Voy a tratar de dar una definición que no haya dado yo en las entrevistas, porque no sabía que iba a ser tan curioso el concepto y lo he repetido como 5 veces. Voy a dar una visión distinta. Dirígete el ¿Acá? micrófono. ¿Aquí mejor? Directo, así. Aquí, vale, así. Una de las... Hostia, me siento como... una de las cosas curiosas que creo que conceptualizan, o que he intentado al hacer al conceptualizar el Homo Davos creo que era criticar esa visión que hasta... esta visión crítica al propio Homo economicus, ¿no? Que es como... pareciera que cada vez que dices, si somos Homo economicus, incluso Polanyi y otros autores reconocen que somos Homos economicus, y yo digo, no, en realidad no lo somos. Eso parte de la base de que somos personas racionales, que cada cosa que aparece, cada decisión que tenemos que tomar, cada problema que tenemos que decidir en una partícula muy pequeña de tiempo, lo pudiéramos resolver casi de manera racional, teniendo en cuenta todos los factores, y eso es mentira. O sea, el ser humano no se comporta así. El ser humano es un ser emocional, el ser humano es un ser más espontáneo, el ser humano es un ser más, quizá a veces,
que está más dispuesto a que la creatividad se imponga sobre la racionalidad. Hay muchas cosas. Entonces ha construido desde Davos, en este caso desde Davos, se ha creado un tipo de sujeto que ya no es un ser hiperracional. Es simplemente que Davos ha extendido esa ideología a través de lo digital, donde al parecer todos fuéramos siempre el mismo tipo de sujeto. El mismo tipo de sujeto que además construyen las industrias de publicidad. Porque quiero decir, o sea, que no somos seres racionales, lo sabe cualquier persona que haya estudiado publicidad, y yo lo he hecho porque es una industria dedicada a manipular las mentes. Es decir, a que la gente no haga análisis racionales, sino que se deje guiar por la irracionalidad del capitalismo, que compre, y que la única manera que tenga de hacer cuando no está en el trabajo sea comprar compulsivamente, ¿no? Esto se ve bien en lo digital porque se nos ha configurado como esas personas que constantemente estamos vendiéndonos en la red. Nos estamos configurando como sujetos consumidores que solo acceden a las innovaciones tecnológicas a través de los servicios de mercado, donde o te roban datos o te roban el alma. Se nos ha empezado a decir que en una época el Homo Davos es también esa persona que no es que no sea racional, es evidente que no es racional, sino que es una persona que su irracionalidad de alguna manera se traslada o se muestra en sujetos emprendedores, ¿no? El Homo Davos te dice que el emprendedor es esa persona que está en un garaje creando la tecnología del futuro para salvar a la humanidad, quizá algo que utilice litio para salvar a la humanidad, y de repente te das cuenta de que eso es una farsa, que el emprendedor ese que te vende Homo Davos es solo una persona o con una familia con mucho dinero o con una persona que decide crear una startup, porque no hay otra forma de innovar que no sea una startup que extrae datos de la gente, le roba los datos y los vende. No hay otra manera de innovar. Entonces, al salir de ese paradigma del Homo Davos, en el libro trato de pensar cómo podemos ser personas emprendedoras de una manera en que no solo se canalice por la startup, cómo podemos crear tipos de sujetos más complejos, cómo las tecnologías nos ayudan a complejizarnos, a mantener sobre todo la parte emocional en las tecnologías, la parte humana, que la inteligencia artificial sea artificial porque esté apoyada la inteligencia humana sobre tecnologías, sobre bibliotecas, sobre todo tipo de instituciones artificiales. Los Homo Davos es un desafío a ese tipo de personas que nos han convertido, o al menos que yo siento que nos han convertido en este 2023. Vale, pero pregunto yo, ¿y ese Homo Davos tiene caducidad? O sea, no es un... y en algún momento tiene mucho recorrido, ¿crees tú? Claro, o sea, este es un tipo de sujeto que se va desarrollando, a que el capitalismo lo va desarrollando y adaptando en función de sus necesidades. O sea, el Homo Davos no... O sea, yo cuando hablo de Homo Davos hablo de lo que definen las élites de Davos, que es como una forma de decir, hay una clase transnacional, hay una clase global que realmente tiene influencia en nuestras vidas y que cada vez es más tecnológica. Yo creo que esto ha ocurrido siempre. O sea, yo creo que la ideología burguesa, la ideología dominante, como decía Gramsci, siempre ha existido por los capitalistas. Entonces, es buena la pregunta porque no solo nos pregunta también si en algún momento va a haber alguna brecha o si en algún momento tiene caducidad porque la vamos a poder superar. Yo creo que en este momento, aunque la ideología es dominante, está muy extendida y existe, hay cada vez más signos de que está ya en fecha de caducidad. O sea, yo pienso que esta manera que nos han convertido de ser sujetos digitales ya está en fecha de caducidad porque todos los estudios psicológicos dicen que cuando utilizamos Instagram, Facebook y las redes sociales actuales somos más infelices, nos relacionamos menos, tejemos menos vínculos sociales, emocionalmente estamos más tristes. En el caso de las generaciones jóvenes, sufren más ansiedad. Las redes sociales mercantilizan sus cuerpos, sus identidades, sus vidas, todo. Les crea más ansiedad, les genera más pena existencial, les genera menos deseo de vivir la vida moderna, que es la causa principal de los millennials de muerte y suicidio. O sea, se están dando ya muchas causas de que esa ideología o ese Homo Davos está ya caducado, porque lo único que puede hacer es imponerlo a la fuerza, aunque no lo queramos, y en esa imposición a la fuerza nos estamos dando cuenta de que puede que no sepamos cómo superarlo y por eso llamarle utopías, puede que no sepamos cómo dar una vuelta y por eso imaginar el fin del capitalismo, pero ya estamos sintiendo de algún modo que eso tiene fecha de caducidad y que de algún modo tenemos que extender las luchas que hay en el territorio sobre el litio al ámbito más inmaterial, si se quiere. Digamos que si no se extingue solo hay que intentar extinguirlo, ¿no?
El capitalismo no morirá de muerte natural, decía Benjamin. Exactamente. Tú has hablado, ahora mismo has citado bueno, las masas burguesas, ¿no? Y yo te preguntaba antes, y lo pregunto aquí en común, si esta problemática que se nos vende como global no es realmente lo que se suele llamar un problema del primer mundo, ¿no? Como estos problemas que tenemos del primer mundo, estamos tan condicionados por todo lo digital, ahora nos van a vender el litio, nos van a decir que los coches tienen que ser eléctricos porque tenemos que contribuir a la descarbonización, etcétera, 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 y ese discurso está cerrado. ¿Dónde están las brechas? ¿Dónde están las respuestas, si es que las hay, que den la pista de que hay una brecha, una posibilidad de imaginar o de creer en esa utopía digital? Esto es curioso porque en el libro no hay más que dos utopías que son de Occidente. Una de ellas es en la RDA, o sea, antes de que caiga el muro, y la otra es en Barcelona hace unos cuantos años, un experimento de datos comunes del Ayuntamiento de Colau. Pero claro, tú te das cuenta, y esto es muy curioso, porque Wallerstein, el que decía lo de utopísticas, y una escuela económica posterior, partía de la base de la teoría de la dependencia, ¿no? Que fue una teoría económica que ganó mucha preeminencia en los 70 y 80 en América Latina, que decía que los países subdesarrollados, que era donde salió, no es que fueran subdesarrollados mágicamente, o porque no fueran capaces de comerciar bien, o porque no tuvieran las tecnologías necesarias, sino que eran subdesarrollados porque tenían que ser subdesarrollados para que existieran países desarrollados. Es decir, el desarrollo del centro, el desarrollo de Europa, de Estados Unidos, de los imperios, requiere del subdesarrollo y de la pobreza y de la desigualdad, de la miseria climática del sur, de la periferia, que se le llama. Pero también es curioso cómo eso crea una mentalidad pragmática o una conciencia pragmática o una autoconciencia sobre lo que es el capitalismo, cómo les destroza y cómo imaginar salidas, y te das cuenta de que en los 70 hay experimentos más radicales con la tecnología que en España en 2023 y no tenían internet, ¿no? Entonces, también es una forma de decir, bien, vale que tengan que estar subdesarrollados para que haya centros capitalistas desarrollados, pero es que en ese subdesarrollo también han creado cierta inteligencia han albergado y tienen cierta capacidad para albergar utopías de una manera en que nosotros no tenemos, y por eso es importante decolonizar el pensamiento tecnológico y no pensar que vamos a poner leyes de privacidad que solo favorecen a los europeos, o que vamos a garantizar leyes de competencia que solo garantizan la competencia para las empresas europeas y estadounidenses, o que vamos a dar subsidios a empresas que van a explotar los recursos propios hoy del sur. Entonces, eso había que romperlo. El sur es un lugar maravilloso para pensar decolonialmente las utopías y los imaginarios postcapitalistas, y efectivamente hay cierto dominio de cómo pensamos la tecnología por no solo la burguesía, pero por el imaginario colonial. A ver, acabas de contarnos qué es el sistema mundo de Wallerstein. Claro. Este que habla de que hay una periferia sin cuya existencia depauperada no es posible un centro, o no hay un centro posible y rico. Nosotros estamos en ese centro. Pero es que eso se llama sistema mundo, con el que hemos trabajado, por lo menos yo desde la antropología, se ha trabajado las últimas décadas, es el paradigma, digamos, ¿no? Por lo menos la antropología que cuestiona cosas. Pero es que vas tú y te sacas de la manga otro concepto que no es sistema mundo, que es ecología mundo. Pues me lo vas a tener que desarrollar. Bueno, esto es, yo lo cito a Jason Moore, que es la persona que lo define, y es curioso, porque Jason Moore, siguiendo esta tradición, siguiendo algunas de las pautas importantes de esta tradición, viene a argumentar algo como, de manera general se argumenta que, como os decía antes, que toda la explotación no es económica. O sea, hay esferas donde el capitalismo opera sobre nosotros, que no solo es extrayendo nuestra plusvalía en el trabajo. Y ahí es cuando Jason Moore describiendo la ecología mundo, describe una serie de elementos, las tierras, los recursos, todo relacionado con la ecología, sin cuya expropiación gratuita mediante mecanismos, aquí no tan violentos, bueno, aquí sí son violentos, también son violentos, en el sur son mucho más violentos, pero aquí los procesos de expropiación de los recursos naturales ya son violentos de por sí. Y la manera es como eso que Jason Moore lleva a la ecología política, a la ecología capitalista,
habla de la expropiación por medios violentos de esos recursos climáticos, cómo lo podemos llevar al ámbito de la tecnología y cómo podemos llevar los datos a esa perspectiva. Y no solo los datos, porque muchas veces se dice que los datos son el nuevo petróleo y que nosotros somos el producto y tal, pero es mucho peor. O sea, no solo los datos son el nuevo petróleo, sino que nosotros somos el propio petróleo, nosotros somos los productores de las infraestructuras que refinan ese petróleo, nosotros somos las personas que lo procesamos. A nuestros datos, no solo nuestros datos, sino todo lo que se genera a partir de esos datos colectivos de todo el mundo, pero también nuestros cuerpos. O sea, lo digital también nos afecta a nosotros, a la manera en que nos subjetivamos, que nos entendemos a nosotros mismos, que nos acercamos a la vida, a la realidad. Es decir, no es lo mismo tener una plataforma como WhatsApp que una plataforma liberada de eso, o no es lo mismo tener una plataforma como Instagram que solo te permite mostrarte como 5 fotos o 6 fotos y 3 tags, a tener una plataforma para autoexpresarte, o no es lo mismo tener Facebook que tener una plataforma donde si tú dices, oye Google, a mí dame artículos críticos sobre el litio en estos idiomas, en podcast, vídeos y formatos adaptables que yo pueda utilizar por lo que sea, Google no te da eso. Entonces, no te da eso porque solo quiere expropiarte los datos y crear cosas capitalistas, ¿no? Entonces, el concepto de ecología mundo trata de pensar lo digital desde la ecología también. Desde lo digital ya es como una perspectiva de que, o sea, está muy bien, esto es un proyecto capitalista, jaja, qué malo es porque soy anticapitalista. No, es que, o sea, si continúas por este camino es que el mundo se va a la mierda. Y no es solo apocalíptico, sino realmente si tú no decreces digitalmente, y como yo creo que lo digital es el elemento clave del capitalismo, creo que ahora mismo sin digital no existiría el capitalismo, y eso es lo que también escribo en el libro. Creo que es un momento en el que si conseguimos politizar lo digital y empezar a decrecer, y no decrecer como el concepto natural de crecimiento económico, sino reprogramar las redes, ahorrar, hacer más eficiente, invertir menos, decrecer en términos de no vamos a necesitar tantas baterías porque realmente no vamos a, no sé, a cierta autoorganización que por ejemplo Chile va a nacionalizar el litio, otros países de América Latina lo han hecho, ¿no? Tomar el control de la digitalización y al mismo tiempo de todo lo que es la ecología. Entonces, claro, por ir a conceptos así también sesudos, ¿no? Hemos trabajado durante décadas ya siglos, sobre la concepción de la acumulación primitiva del capital, que está en el origen del capitalismo. ¿Y dónde está esa acumulación primitiva en lo digital? Claro, es cuando las teorías del sistema mundo, en oposición a otras, dicen no, la acumulación original o primitiva no es algo que ocurre en el pasado mediante violencia, armas y ya está, y el resto es mercado. La teoría del sistema mundo te dice que la acumulación primitiva es permanente. Entonces, ahí es cuando tú ves la violencia del capitalismo en escena. En el ámbito de lo digital, por ejemplo, o sea, detrás de la inteligencia artificial mismamente, al margen de los enormes recursos energéticos que consume y hídricos, o sea, de agua y de todas nuestras tierras, al margen de eso, no, o sea, salía en la revista Time una investigación de quién estaba detrás de ChatGPT-3 y era un ejército de reserva de trabajadores de Kenia. Si te paras a pensar quién está detrás de los chatbots, esos que utilizamos muchas veces, donde le preguntas dudas de una empresa, ves que en las investigaciones que el 80% de las personas que están detrás son mujeres del sur global. Son personas que además se expresa esa violencia leí hace poco un artículo de las personas que están detrás de la inteligencia artificial, de que tienen que ver constantemente son moderadores de Facebook o de cualquier sitio. O sea, tienen que ver imágenes que no se van a publicar nunca, porque llegan. Entonces hay gente que cuando la inteligencia artificial no llega, para enseñar a la inteligencia artificial que puede ser obsceno, tienen que ver fotos de venas rasgadas en el mejor de los casos. Y mucha de esa gente contaba pues como eso le ha generado traumas, como que llevan años yendo al psiquiatra por eso. O sea, la violencia del capital en el ámbito digital se puede ver solamente mirando al tipo de trabajo, de trabajadores y de trabajadoras que hay detrás de esa industria. Y tú ves que eso ya no es solo explotación económica, porque esas personas ya no solo les están pagando una basura, sino que hay otro tipo de mecanismos violentos. Además,
la expropiación política también es tener trabajo semi-esclavo, que es lo que hay en África. Es decir, tú ves que no todo es, sí, bueno, una relación, un contrato de trabajo y ya está. Hay otros mecanismos violentos que están operando detrás de esos teléfonos con cobalto, cuando se tienen que extraer, en la producción de los Apple en el sudeste asiático, en los trabajadores de plataforma que te traen, casi todos inmigrantes que te traen el trabajo a casa por una mierda de dinero y encima ultra vigilados. O sea, detrás de cada acción que haces en un teléfono hay alguien detrás que está sufriendo la violencia capitalista. Y eso para mí es la acumulación primitiva mostrada de manera permanente. Entonces, del mismo modo, claro, ahí me gustaría señalar que detrás de todo este trampantojo de lo digital hay una materialidad total, porque no habría datos sin cables. Y tú lo comentas muy bien en el libro. Hay cientos de cables por todo el mundo que trasladan los datos. Y esos cables son físicos. Y obedecen a cuestiones geopolíticas, a cuestiones imperiales también. ¿Por qué salen de un sitio a otro y no pasan por otros? ¿Quiénes los controlan? ¿Desde cuándo se empezaron a tirar o a tender esos cables? A mí me parece interesantísima esa parte del libro, donde hablas también eso de las lógicas imperiales, atendiendo entonces al asunto geopolítico, pero también hablas de la materialidad del asunto, que al final es que son cables. No es magia, no es... Cuando dicen, es que yo hay cosas que no entiendo, espera que tengo otro cable y lo vas a entender. Sin cables no hay nada que hacer. Y ojo, sin electricidad. Y nada hay más material que un salto de agua produciendo electricidad. Eso lo puede entender cualquiera, de primero de EGB. Entonces esa parte me ha parecido muy, muy interesante. Y me gustaría que nos hablaras un poco eso, de la importancia de las bases de datos, de la gestión de los datos, de la acumulación de los datos y de la materialidad en su transferencia, y de la importancia y de nuestra agencia y de lo que podemos hacer en ese terreno. Sí, no, creo que tuvisteis a Ana hace poco aquí, además, explicando lo que significa que pongan centros de datos en Castilla-La Mancha. O sea, por ejemplo, no, me lo contó solo a mí, pero ahora lo contaré al final. Sí, una compañera navalía, ¿no?, que ha hecho justo, pues él estaba con una investigación de, bueno, van a poner centros de datos, creo que eran de Google y de Microsoft en Castilla-La Mancha, pero si es un lugar con sequía. A ver, algo está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo? O sea, esto es estúpido. Y con lo de los cables ocurre un poco... O sea, con los cables, yo digo que es una infraestructura colonial porque los cables que ahora mismo sostienen Internet, o sea, esos tejidos submarinos que van por la flora marina de los océanos que conectan, en este caso, Bilbao, o sea, que cuando queréis un comando de boicotear cables, escribidme, ahora que no nos está viendo nadie, que van desde Bilbao hasta Estados Unidos, ¿no?, hasta California. Y tú ves que esos cables que existen, esa infraestructura, buena parte de ella se creó en el siglo XVIII con el despliegue del telégrafo, y fue algo que no se desplegó solo. O sea, no fueron las civilizaciones que avanzaban y tiraban por ahí los cables y se caían y conectaban a los mundos. Era, en este caso, Reino Unido queriendo conectar todos los puertos del planeta a sus redes de telegrafía. Era un proyecto imperial donde el tendido de la infraestructura básica sobre la que se extendía el comercio británico por mar también tenía que ver con los telégrafos. Y eso también estuvo marcado por la destrucción del Huachapercha, que era un tipo de árbol clave para construir ese tipo de cables. En 4 años hubo como 48 millones de árboles destruidos. O sea, que en la propia arquitectura de Internet están esos cables. Y esos cables además están, y los centros de datos que hay conectados a esos cables de alguna forma para transmitir los datos, claro, son centros de datos que son necesarios en el sentido de que vas a hacer muchísimos cálculos matemáticos y necesitas tener enormes centros de datos que requieren recursos para enfriarlos, que requieren unas condiciones de temperatura frías porque se recalientan constantemente. Entonces, todo eso para finalmente conectarnos a tres empresas, porque hace 20 años Google y Facebook tenían el 10% de los cables submarinos globales y ahora tienen el 44%. Es decir, estamos viendo como toda la infraestructura de Internet
se está concentrando en lo que antes era las empresas del Imperio Británico. Estamos viendo como Google y Facebook están reproduciendo esas lógicas imperiales y cómo están creando, ya no solo, porque sí, bueno, es imperialismo, pero qué guay que tenemos conexión a Internet. No, están creando un tipo de conexión a Internet, un tipo de acceso a Internet. No solo un tipo, sino un tiempo. O sea, están marcando los espacios temporales a través de los que nos comunicamos. Y la metáfora es muy simple. Buena parte de los centros de datos que utilizamos o que existen en la actualidad para sostener las redes de telecomunicación y de información se asientan principalmente de la necesidad de los bancos y de la industria financiera de hacer grandes operaciones matemáticas para los mercados de derivados, que fue uno de los problemas, o sea, fue uno de los servicios financieros tóxicos que causaron la crisis de 2008. Entonces, esos centros de datos se desarrollaron en buena medida para sostener las operaciones de derivados financieros. Y ahora se están construyendo muchísimos más centros de datos, ¿no? Entonces, eso está creando un sistema digital, que no solo es digital, sino que es un sistema digital y financiero donde necesitan cables, centros de datos, para que nuestros datos y nuestra información vuele para que las finanzas se expandan mejor, para que se expandan hacia ámbitos de la vida donde antes no existían, para que cada vez que utilizas el móvil para algo, haya un intercambio monetario, aunque sea el servicio premium de Tinder, es decir, para cada ámbito de la vida, para cada esfera que no estaba mercantilizada, que estaba fuera de las redes mercantiles, están creando centros de datos para que se introduzcan de esa manera. Entonces yo por eso planteo algunas formas de intervención sobre esos cables. Pero no las puedo decir, solo se pueden leer, no sé a qué venga la Audiencia Nacional. ¿Se puede? No, súper radical el libro. Ahora sí. Estás hablando ahora del imperialismo. Yo tenía la reflexión hecha sobre que este imperio del mercado, por definición totalitario, necesita una subversión, darle la vuelta de alguna manera, y una de las claves que leí aquí en tu libro y que me sirve para introducir, creo que un concepto importante para la alternativa, ¿no? Para la utopía de la que hablamos, ¿no? Y es que citabas, hacías una pregunta que dice que cómo es que la contradicción entre las fuerzas de producción y las relaciones sociales capitalistas aún no han derivado en que las masas revolucionarias, nosotros, conviertan la tecnología en un bien común. Es decir, ¿no? Ahora que estabas hablando de todo este sistema controlado y controlador, pertenece a unos, no a todos. ¿De qué manera se le da la vuelta o dónde está el camino para que eso, considerándolo un bien común, pueda dar un servicio común en lugar de avasallar el mundo? Una de las claves es la creatividad. Si lees a Williams, la capacidad de producir futuros de manera autoconsciente, si lees a Lukács, la capacidad de imaginar utopías, si lees a Wallerstein, hay toda una corriente marxista no muy estudiada que ya plantea esta idea de cómo conseguimos ser autoconscientes y movilizar la tecnología. Yo hablo de creatividad en el libro porque creo que hay algo que es interesante, sobre todo para ver cómo se muestra esa contradicción entre que se desarrollen tecnologías digitales súper rápido y las relaciones de clase. O sea, es evidente que hay cierta contradicción actual. Marx decía que después de esta contradicción vendría la sociedad comunista, pero yo como no la veo, pues tendremos que ver por qué es. Y creo que uno de los motivos fundamentales, y ahí voy con la parte propositiva, claro, es la manera en que los neoliberales han conseguido, pero los capitalistas en general, han conseguido que pensemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con la tecnología. O sea, nos han hecho pensar que la única manera en que nos podemos relacionar con ella es a través del pago, pero sobre todo como si la tecnología fuera una extensión del mercado. Es decir, o sea, la única manera que tenemos de descubrir cosas nuevas, de descubrirnos a nosotros mismos, nuestras identidades, nuestros anhelos más profundos, aquellas cosas que nos mueven, que nos podrían ayudar a pensar en que el capitalismo nos destroza, esas cuestiones creativas que nos permitirían ver más allá del fetichismo de la mercancía, de pensar y decir, es que somos algo más que trabajadores a los que le quitan toda su plusvalía.
O sea, creo que la tecnología ahí nos muestra cómo entra en contradicción y creo que es muy claro con el ejemplo de los millennials y con las personas jóvenes. Porque creo, bueno, yo todavía me considero millennial, aunque he leído que los millennials son los nuevos viejos, entonces yo ya no sé en qué sociedad estamos, pero yo tengo 30 y todavía me considero nativo digital, ¿no? Entonces creo que hay un fenómeno clave y es, para mí, esa contradicción se ha dado, ya podemos hacer la revolución comunista de algún modo, ya estamos en la posición de conseguirlo, de conseguir que la tecnología sea un bien público, de utilizarla para cambiar el sistema por el mero acto de cómo nos relacionamos en Internet. Las personas jóvenes, pero todo el mundo, solo con las personas jóvenes se ve de manera más clara porque han nacido con esas tecnologías. Como mi abuelo pues, lo hacía con la electricidad, era un gran electricista que electrificó buena parte de cruces, que electrificó algunas fábricas. Me lo puedo imaginar electrificando comunas, ¿no? Solo que en este caso tenemos tecnologías digitales, ¿no? Que es más bonito. Entonces, creo que cada vez que una persona se relaciona con una red social, en Instagram, en Twitter, en cualquier plataforma, en TikTok, que es la nueva, ahí hay un deseo genuino de compartir, de socializar, de crear algo, de crear imágenes sobre nosotros mismos, de pensar, de mostrarnos, que son cosas que la modernidad capitalista le llama descubrir cosas nuevas, encontrar nuestro espacio en el mundo, nuestra libertad, que es la promesa que hacen las tecnológicas, aunque sea falsa. Entonces, creo que el problema grande, ya que tenemos la tecnología, las redes, del mismo caso que tenía mi abuelo de la electricidad, es cómo conseguimos que ese ejercicio de expresar la creatividad, ese acto genuino de sacar algo a la esfera pública, de compartirlo, y de que eso pueda crear un tipo de valor social distinto, ¿cómo conseguimos que no esté solo mediado por tecnologías digitales privadas y por mercados? Porque cada vez que yo hago un meme o cada vez que yo pongo algo en esa red social, tengo un diseño en esa red social, o sea, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, tengo una interfaz y esa interfaz determina lo que hago. Y en buena medida, esos interfaces están diseñados únicamente para extraerte datos, convertirte en información publicitaria o para consumir publicidad o para hacerte votar a no sé quién o para comprar no sé qué mierda o para que te vayas de viaje a no sé dónde o para que cojas este servicio. Toda nuestra creatividad está orientada a destrozar la creatividad. Todo el capitalismo crea que esa creatividad se subdesarrolle y utiliza la tecnología para destrozar nuestras mentes. Entonces, ¿cómo la tecnología deja de destrozarnos la mente y nos permite ampliarnos la mente, ver cosas nuevas? Cuando expresamos la creatividad, en lugar de sentir que nos la están extirpando, que nos la aumenten o que nos acompañen en la tecnología, en el proceso creativo. Creo que en esa tensión es donde está la utopía, la creatividad, la imaginación colectiva y las salidas a la modernidad capitalista. Y cómo la izquierda y cómo los actores tradicionales de la izquierda, los sindicatos, los partidos, los movimientos sociales, entiendan esto, esta batalla que abre la tecnología en este momento, determinará su futuro, pero también el de la lucha política. O sea, creo que si no se abrazan las tecnologías con una visión claramente de izquierda, inteligente y estratégica, no solo esos movimientos van a desaparecer que se crearán otros nuevos, solo que ya no estarán tan bien canalizados. Se crearán movimientos más violentos, guerrillas climáticas, seguirá habiendo, o sea, la materialidad seguirá ahí destruyendo las calles. Pero si esa energía no se canaliza bien y si no se entiende bien cómo la tecnología puede ayudar a eso, creo que no vamos a conseguir desafiar el sistema. Tú sabes que hay una tendencia en la izquierda la tendencia primitivista, ¿no? Que habla de que en realidad el futuro está en la desconexión. Es decir, está en el alejamiento de la tecnología, en la vuelta a recursos que yo no llamo despectivamente primitivos, sino que a otro tipo de recursos más analógicos, por llamarlo más simples, la vuelta a la simpleza. Pero ese primitivismo, yo creo, es una opinión personal, que adolece de... Tampoco me gusta decir de infantilismo, porque ojalá todos fuéramos infantiles, sino que adolece de adolescencia, digamos. Porque, y tú lo dices, creo, expresamente en el libro, Internet ha venido para quedarse.
O sea, no hay marcha atrás en ese sentido. Ha venido para quedarse, o en cualquier caso, no podemos ignorar que ya ha sucedido y que nos ha condicionado y que nos está condicionando, y todas las cosas que pasan te condicionan, aunque desaparezcan y las tengas que mirar por el retrovisor, porque no hay manera de conducir mirando solo adelante si no echas ojo al retrovisor. Entonces, teniendo en cuenta esto de que Internet ha venido para quedarse, ¿qué opinas de esas, esto ya es una cuestión que igual no está en el libro, ¿qué opinas de esa mirada primitivista sobre el asunto? O sea, yo he hablado de que me parece un poco adolescente o incompleta. Es que también conozco gente que hace formulaciones muy interesantes al respecto, pero es que no veo ahora mismo una ejecución inmediata, no veo que eso pueda dialogar con la realidad de una manera que nos pueda cambiar la vida, más que a aquellos que nos podemos permitir. Mi caso, por ejemplo, yo ahora me puedo permitir, sí, claro, me voy al pueblo, me cultivo mis cebollas y seguramente falleceré ahí sin ver nada más y ya está. Pero a un trabajador manual de una mega ciudad china, ¿qué le cuento de primitivismo? ¿No? Es que no podemos obviar lo que ha pasado en los últimos 10 y 15 años. O sea, uno, la cantidad de datos que hemos sido capaces de generar, no datos para la industria capitalista y financiera, o para la industria del consumo y la industria de las finanzas. Imaginaos esos datos a mejorar la movilidad en las ciudades, para trabajos epidemiológicos, sanitarios, para trabajos universitarios, de investigación, antropológicos, de cualquier tipo. Ahí hay un conocimiento humano que se crea en los últimos 15 años que tal vez tenga algún valor para la ciencia, pero sobre todo para encontrar mundos de vida más habitables. Entonces, obviar que hay tecnologías que extraen datos y que nos pueden ayudar a tomar decisiones más ecológicas en un futuro y a crear escenarios de futuro más deseables, creo que no es inteligente. El segundo motivo porque creo que esa visión no es inteligente es porque los neoliberales ya han conseguido crearnos unas necesidades y unos anhelos de libertad, y ya han canalizado, ¿no? O sea, ya hemos sabido, ya hemos conocido lo que es tener una tecnología en aspectos que a veces ayudan mucho, como es un GPS. Aunque lo haya creado el ejército estadounidense, eso ya es algo que en cierto modo ha mejorado nuestras vidas. El propio Marx decía que el desarrollo de la industria capitalista ha sido lo mejor y lo peor del mundo. O sea, es el mejor de los tiempos, es el peor de los tiempos. No, esa era la dialéctica, ¿no? Había cierta dialéctica y está ahí, ¿no? En cómo el capitalismo ha creado algo nuevo. Entonces yo creo que si la izquierda no entiende que tiene que, más que tener una visión primitivista, que además los neoliberales perderían la batalla porque le dirían: usted, arcaico, quiere volver al modelo antinatural del hombre antes de que llegara a la ciudad. Yo le diría, pues sí, mira, igual había, con la existencia de recolectoras, igual había unas sociedades más altruistas, ¿no? Pero ¿cómo vuelves a esos conceptos primitivos, donde primaba el altruismo, pero no primitivos, sino antropológicamente más conectados con el ser humano y con la naturaleza, donde sí que imperaba el altruismo y a competir en un mercado y el egoísmo, ¿no? O sea, ¿cómo recuperas esos valores primitivos del ser humano en términos de que el capitalismo le ha quitado a ese ser humano con la introducción de los mercados? ¿Cómo introduces eso primitivo en las tecnologías actuales? En tecnologías y no actuales. O sea, no quiero luego utilizar el mismo Internet, no quiero hacer que Google sea más verde, no quiero utilizar Google, o sea, es una mierda de buscador, o sea, es una absoluta basura, o sea, solo puedes utilizar 12 palabras clave para encontrar algo. O sea, en 2023 con la inteligencia artificial es que esto es como, o sea, podríamos tener buscadores muchísimo más personalizados, dictando cosas, que una máquina entendiera mejor lo que deseamos, y en lugar de darnos, cuando le buscas política de agrícola de Chile, Salvador Allende, y te salen 10 restaurantes, igual un artículo que te linka a otro, es como, a ver, que quiero leer sobre este señor, no que me recomiendes restaurantes chilenos. Entonces, cuando tú te das cuenta de que puedes utilizar tecnologías distintas, que sí que sean más eficientes en términos ecológicos, que sí que igual no necesitamos un chat GPT-3 para la humanidad, pero igual sí que necesitamos modelos de inteligencia artificial en las universidades, quizá decidir sobre si cierto departamento va a utilizar X veces esa inteligencia artificial porque sabes que eso tiene un gasto de recursos asociado. Quizá utilizar la tecnología con esos valores sea más productivo para no perder los avances en las tecnologías digitales y en investigación,
que se han hecho, que en muchos casos esa investigación ha sido aplicada al mal, porque así es como funciona la ciencia, pero también, bueno, desde América Latina, el propio Warshawski proponía otros tipos de ciencias. Ciencia aplicada al bien común, ciencia aplicada al científico casi como no como activista, ¿no? Pero casi como militante, ¿no? De la transformación deseable. Entonces, que pasemos por alto eso y digamos, pues vamos a volver para atrás, es una visión que solo beneficia a quienes ya hacen eso bien. Que dicen, ¿qué? Claro que vamos a volver para atrás. Vamos a volver constantemente, la tecnología no es progreso, es una actualización permanente, pero siempre en criterios mercantiles. Entonces, si la izquierda no ofrece un planteamiento alternativo, siempre va a perder la batalla. O sea, esto en términos estratégicos es evidente. O sea, si tú analizas la lucha política y dices, vale, quiero ganarla, voy a pensar cuál es el problema. Si tú estuvieras en un campo de batalla y vieras las fichas, o en una partida de ajedrez, dirías, este movimiento me van a comer, no lo hago. Entonces, defender esa postura me parece iluso y peligrosa en términos de... Además, porque puede terminar siendo reaccionaria, porque puede terminar beneficiando a la gente que de verdad dice, venga, vale, vamos a cerrar nuestras fronteras a los inmigrantes, como dice aquí Pepito Grillo de la izquierda. A ver, es que tú haces una crítica muy concreta a la izquierda, en este sentido. No, pero haces dos que me han llamado mucho la atención. Dices, la izquierda o ve esto en tono apocalíptico, es decir, esto es un desastre, esto no puede ser, no podemos hacernos con esto, hay que lo digital mal, o la ves en tono, no me acuerdo el nombre que le pones, que dices, la otra interpretación de la izquierda es, pues vamos a hacer un Amazon nuestro, o vamos a domesticar lo indomesticable, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, aquí estás hablando de una tercera vía, que es acometerlo con determinación. Es decir, vamos a crear nuestros propios recursos, vamos a darnos cuenta del mundo que tenemos y no del que querríamos tener, porque la única manera de llegar al mismo es justamente ver las condiciones materiales en las que nos desenvolvemos. Y tú has dicho, hago muchas críticas a la izquierda. ¿Cuáles más haces, además de estas dos? Pero dirígete bien al micrófono para que las oigamos, porque creo que aquí todo el mundo es de izquierdas. Hostia, Dios, no, hablo más de hablo de una izquierda institucional, o sea... No solo la institucional, ¿eh? Os cuento una anécdota. Claro, por supuesto, sí, estoy cansado de hablar, ¿eh? Sí, yo me acuerdo cuando yo he trabajado siempre en el rollo sindical, es lo que más me ha satisfecho, el rollo sindical y el rollo antimilitarista, taleguero, no sé cómo llamarlo. Bueno, pues ahí es donde conocí un tema más interesante en el rollo sindical. Pues bueno, no sabéis lo que nos costó explicarles a los compañeros que íbamos a meter un ordenador en el sindicato. Porque nos decían, fijaros hasta dónde llegamos, en nuestro analfabetismo funcional tecnológico. Me decían, es que eso es un cerebro, ¿cómo le decían antes? Eso es un cerebro no sé qué, o sea, va a pensar por nosotros. Y claro, yo decía que no, que es que ¿sabes qué pasa? Que podemos imprimir mejor y más fácil, que todos podéis escribir, que si se escribe se borra, no como la máquina de escribir. Y me dijeron, vale, metemos el ordenador, pero las máquinas de escribir no se quita ninguna. Yo dije, vale. O sea, y tuve que hacer eso. A los 2 meses todos querían aprender a manejar el ordenador, porque claro, aquello iba que volaba. Y cuando llegó Internet, ni os cuento ya. No necesitamos Internet, si el correo va muy bien, digo, pero vamos a ver, que estamos aquí, que los comunicados van que vuelan. Y para montar una red, te cuento. Entonces, había quien desconectaba el equipo, no fuera a ser que lo estuviera oyendo. Claro, es que venimos de estos niveles. Gente de esa está militando, y cortando el bacalao en la izquierda soft y en la extrema izquierda, todavía. Pero claro, nos escuchan hablar estas cosas y yo no sé qué pensarán. O sea, estamos en manos... En la derecha hay mucho indocumentado, pero en la izquierda, ostras. O sea, a ver, mi reflexión es la siguiente, ahora me voy un poco al tema. Mi reflexión es que en la debacle de la izquierda de las últimas décadas, dicen, no, nos quedamos los resistentes. Y yo digo, a veces, como pasó en los pueblos cuando se fue la gente, no se quedan los resistentes, a menudo se quedan los que no tienen dónde ir.
Entonces la izquierda durante mucho tiempo se quedó gente a cargo de microorganizaciones pues sin capacidad de análisis de la realidad. O sea, aquí culpar al monstruo exterior de todo lo que nos ha pasado es muy fácil, pero es que la izquierda no estaba atenta a estas cosas. Y hasta que no ha habido nuevas generaciones que han incorporado esos saberes y los han sabido explicar, pues ha habido una situación crítica. Es una digresión sobre todo esto, o sea, lo que estoy haciendo. Un poco amarga porque hemos llegado a tiempo. Fijaros ahora, o sea, nuestro problema antes hacíamos una charla y si estábamos 20, que estamos aquí, decíamos, hemos estado 20, pero es que ahora esto, si lo movemos bien en internet, vamos a estar 2.000 escuchando, o 20.000. Es que el otro día colaboré a escribir, mejor dicho, creo que el peor artículo de nuestras vidas, y ha tenido 60.000 lecturas, y dices, pero ¿cómo es posible esto? Entonces, claro, partir de eso es interesante, es muy interesante. Y luego después de la digresión, te quería suplicar que nos hablas de un concepto súper chulo, que hablas ahí de la embolia de los chips. Y quería... me ha dado a mí ahora. De pasar de la izquierda a la embolia. No, yo lo tengo muy relacionado. Es izquierda y embolia y parálisis permanente también. Yo lo tengo súper relacionado en mi interior. Date cuenta que yo soy un abuelito que viene de la militancia de los 70. Entonces yo he visto embolias, he visto ictus y he visto cambios de personalidad, o sea, en lo físico, en lo psiquiátrico. Lo tengo pensado. Ya he pensado. Vale, venga, dale. Digo, me estás poniendo sinónimos para que me dé tiempo a pensar, me ha parecido un detalle, pero ya lo he conseguido. No, es que eso es una guerra mía, ¿no? El asunto de, hostia, despertar, leche, que estamos en el mundo que estamos. Embolia de los chips. Vale. Tromboembolia globalista. Es un capítulo que hace alusión a la realidad actual geopolítica. Dice, bueno, es que Estados Unidos está bloqueando a China el desarrollo de tecnologías clave, lo está asfixiando y así está consiguiendo, a través de esa guerra comercial absoluta y de movilizar a toda Europa y de que toda nuestra política industrial en este momento, toda nuestra política industrial como país y como Europa, bueno, como país más que como Europa, sea meterle ahora 10.000 millones para que venga una fábrica de chips a Barcelona, y no es ni una fábrica de chips, es una parte muy pequeña de un proceso. Pero con esos 10.000 millones, tío, pues es que montamos una comuna en España, quiero decir, o sea, digital. Entonces, es como pensar un poco de decir, ¿qué está pasando para que todos los países europeos estén abandonando toda su política industrial y de reconversión económica hacia un futuro postfordista basado en el conocimiento, en la creatividad, bla, 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 y todas esas cosas cuando están liberadas del capital, a seguir los pasos de Estados Unidos? Entonces, había un momento en el que el mundo no era así, donde todo el mundo no seguía los pasos de Estados Unidos. Y una de las utopías ocurre en la RDA, cuando se proponen hacer la primera fábrica de microchips. Era gente, claro, que en lugar de estar inspirada por Estados Unidos, estaba inspirada por la Unión Soviética. Que yo no digo que en todos los casos estuviera bien, pero al menos quisieron crear una fábrica de chips y crear una política industrial adaptada a esa fábrica de chips. Ante esa tromboembolia que existía, donde todos los proveedores extranjeros tenían el dominio, esta pequeña parte de Alemania decidió decir, bueno, pues vamos a crear un lugar donde haya gente joven, donde haya chips, donde haya fábricas, pero que también donde haya espacios de vida distintos, cerca de las ciudades, cerca de los bosques, con vivienda barata, con espacios para que los propios jóvenes que llegan a la ciudad desarrollen su propia política urbana. O sea, esto estaba ocurriendo en la RDA. O sea, había una imperiosa, al menos, de salir de un conflicto geopolítico como el de Estados Unidos y de la Unión Soviética, llevando a cabo acciones pragmáticas. En la actualidad podemos hacer lo mismo. Y no hablo de fábricas de chips, hablo de lugares donde la tromboembolia no se dé. O sea, lugares donde en esta tromboembolia de chips entre Estados Unidos y China podamos elegir que esos 10.000 millones no vayan a una fábrica de chips, sino que vayan a crear economías locales y digitales muy distintas. En algunos casos cooperativas, en algunos casos mucho más centrados sobre lo público y sobre lo social, y cómo podemos movilizar ese dinero para hacer inversiones que realmente nos permitan crear esas infraestructuras que son alternativas.
que son las infraestructuras que además nos van a permitir vivir, que nos van a permitir trabajar, que nos van a permitir no solo trabajar, vamos a crear una fábrica, vamos a ser trabajadores con el control de Amazon, pero vamos a estar en una fábrica como Amazon. O sea, igual es necesario que busquemos, o sea, igual podemos automatizar muchos de los procesos y ponernos de acuerdo para hacer los repartos o ir a buscarlo. Quiero decir, igual no hace falta que haya una persona trabajando de eso y explotándola, ¿no? O sea, podemos repensar absolutamente toda nuestra relación con el trabajo, insisto, en trabajos más creativos, que no tenga que ser entrar en una oficina 8 horas y salir de esa oficina 8 horas. O sea, podemos hacer cosas más brillantes que lo que ha conseguido el capitalismo. Y creo que para eso, conectándolo con el inicio, creo que uno de los problemas que había entonces en la RDA, y para bloquear eso, quiero decir, esto no ocurrió en la RDA porque había científicos brillantes proponiéndolo, pero era el comité central del partido el que decía, ya, y si el ordenador portátil sustituye al comité central. Y ahora veo un poquito lo mismo con los sindicatos. Solo que ahora los sindicatos, cuando les dices es que lo digital es central, te permite, te dice, ya, pero es que yo en la mesa de negociación tengo otras cosas, y lo digital es lo cuarto, lo quinto. Entonces, no hay un pensamiento estructural, y eso es lo que le pasa a la izquierda sobre lo tecnológico. O sea, si es evidente que ha roturado nuestras sociedades y nuestros sistemas capitalistas, ¿por qué no rotura la manera en que la izquierda se piensa a sí misma? O sea, es que yo creo que las izquierdas, no solo las izquierdas, sino que las formas de pensar se tienen que actualizar permanentemente. O sea, tienen que repensarse a sí mismas. Si no han sido capaces de conseguir algo, tendrán que ver por qué. Y no sé qué dice la izquierda, una parte de la izquierda, ¿no? Yo quiero volver al estado de bienestar que tenían mis padres. Genial, caballero. O sea, tiene usted una economía capitalista que para conseguir eso van a tener que morir la mitad. Quiero decir, o sea, no es volver al estado de bienestar en España, ser un país de camareros. O sea, quiero decir, un poquito de cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en una nueva propuesta para la izquierda que permita tener un estado de bienestar 2.0? Quizá antes de conseguir un estado de bienestar podamos conseguir, no sé, plataformas digitales públicas, por ejemplo, para la sanidad. Quizá construir esa plataforma, desarrollar esa plataforma para digitalizar la sanidad de manera en que no se privatice, ya es una protección para los servicios digitales del futuro. O sea, no es... Imaginaos, Google ya está implantando servicios de predicción de enfermedades con el Servicio Británico de Salud, y Palantir, que es la empresa de Peter Thiel de minería que trabaja con el ejército y con la CIA en las fronteras para reprimir a migrantes, está colaborando con los servicios de salud europeos. O sea, si no bloqueamos la entrada del capital por ahí, va a ser muy difícil para mi generación tener una salud pública en el futuro. Porque la salud digital que tengamos va a estar ya, todos los avances predictivos de que me pueden hacer a mí bien van a estar privatizados. Entonces, si no pensamos en el futuro de manera que el presente se active, y no pensamos que las infraestructuras son una lucha central, ya no solo para el socialismo del hoy, sino para el anticapitalismo del mañana, o sea, cómo conseguimos ver que esas infraestructuras en el mañana van a ser importantes y que producir ese futuro ya te permite quitarte las telarañas del fetichismo de la mercancía, y cómo pensar en esas infraestructuras para hacer vidas más deseables, y cómo arrebatárselas al mercado. Si la izquierda no hace eso y deja de decir tonterías como es que es la tercera de mis prioridades y se ríe, si no dejan de hacer eso, es que, no sé, es que igual ellos se jubilan como sindicalistas, pero ¿de qué creen que van a vivir sus hijos? ¿Se van a comer piedras? Bueno, igual siguen teniendo las labores del sindicato, ¿no? Pero, quiero decir, el trabajo va a cambiar radicalmente. La gente no va a poder existir ese sindicato así, porque el trabajo no va a ser así. O sea, mira la inteligencia artificial, mira ChatGPT-3. O sea, eso está cambiando los trabajos, y los sindicatos no se están adaptando, pero tampoco los políticos están adaptando a... Más allá de, que Instagram es malo, hay que hacer otra, hay que editar los filtros de Instagram. No me toques las narices, decía ese Rejón, y me descojono, como si, claro, le vas a decir todo Instagram que vigile sus filtros. Igual tienes que crear otros filtros. Igual tienes que dar a la gente tecnologías para que vean la vida desde filtros diferentes, y que eso sea una propuesta emocionante, que le atrape, que le permita recuperar recuperar el sentido de la política, que la gente le vuelva a ilusionar, como en algún momento le ilusionó el primer programa de Podemos, quiero decir, o del Ayuntamiento de Cataluña. ¿Cómo vuelves al primer programa de Podemos, madurándolo y radicalizándolo? Igual era más inteligente que salirse del euro, era pensar como el Banco Central Europeo se puede democratizar. Ahora que hay criptomonedas, ¿cómo podemos? Ecuador hizo un experimento con criptomonedas donde se las entregó al pueblo y abrió todos los datos del Banco Central de Ecuador para que startups y cooperativas diseñaran cómo hacer inclusión financiera en un sistema distinto al dólar.
Joder, eso lo ha hecho Ecuador, con una crisis de pago enorme, con una deuda de locos. Y nadie está, una izquierda española que encima viene de Ecuador, no puede pensar en cómo democratizar el euro o cómo utilizar las criptomonedas para democratizar el euro. Yo no te digo que no tengan todas las respuestas ni que yo te las vaya a dar, pero si no empezamos a hacernos esas preguntas, a tener esos debates en los foros políticos e intelectuales, vamos a seguir perdiendo la batalla. Esa es mi única posición con esto. Me la juega este micrófono. Que estás hablando ahí, pero vamos, como una metralleta, entonces yo me he perdido varias veces en mi propio pensamiento. Como soy analógica totalmente, pues ya me ha ido la pinta. Pero se me ha quedado una palabra aquí, una palabra muy tonta, pero muy actual, que es teletrabajo. Y estaba reflexionando sobre los beneficios de la pandemia gracias a haber descubierto el teletrabajo, porque de repente, como no podemos ir a donde íbamos a ir a trabajar no sé qué, no sé cuántos, porque nos ponemos malitos, nos morimos todos y matamos a los demás, nos quedamos en casa encerrados y podemos teletrabajar porque tenemos todo un servicio de accesos para poder teletrabajar. Y la gente encantada. En general, bueno, no todo el mundo, pero en general, hay cosas que no. Pero porque de repente tienen más tiempo y en casa trabajan más y les cunde más. Y estaba haciendo esta reflexión porque es como que a veces nuestra propia percepción de lo que es bueno para nosotros es errónea en este sentido, o está mal enfocada porque seguimos trabajando para el sistema. Y entonces pienso, cuando tú tienes que trabajar con las reglas del sistema y con las herramientas del sistema contra el que quieres ir, me parece muy complicado el salto mortal doble looping star que tienes que hacer mentalmente. Yo, en mi casa, no sé vosotros, y ahora se lo pedimos a la izquierda, a toda la izquierda, ¿no? Parece que es complejo organizar la deconstrucción total que hay que hacer, siendo que no hay por qué negar que las herramientas son adecuadas o son buenas en ese sentido. Y luego me ha venido otra palabra a la cabeza que he leído por ahí, que dedicabas algún capítulo al software libre. Es una cosa que también parece una cosa muy alternativa, muy guapi, muy tal, y yo, claro, yo no con la administración y donde trabajo yo no puedo usar un software libre fácilmente, o sea, no me puedo salir del software reglado. Pero son pequeñas cosas que tú dices, bueno, es que ¿cómo empiezo a deconstruir desde aquí, desde mi teletrabajo? Yo no puedo dar respuestas individuales porque, yo no creo que nadie vaya a llegar hacia ese estadio empezando desde ¿qué hago yo? Creo que esto, por eso apelo a la izquierda en el sentido de esto tiene que ser algo, que sea una decisión política. Hasta ahora nosotros estamos abocados a aceptar las condiciones de las aplicaciones. Coño, ¿por qué el Estado no lo regula? Quiero decir, objetivamente están destrozando mi privacidad. Objetivamente están destrozando la privacidad de mis hijos. ¿Por qué el Estado las prohíbe? ¿Por qué el Estado permite que existan esas tecnologías? ¿Por qué el Estado gasta enormes cifras económicas en softwares de mierda para las administraciones? Porque si me dijeras que funcionan bien, pero que son softwares de mierda y valen una barbaridad de pasta. Entonces, si el Estado no dice, tú, en tu casa, no vas a estar con esa tecnología, que además es una tecnología que permite vigilarte, que permite traquearte, pero tampoco vas a tener un tipo de trabajo donde tengas que estar bien 8 horas en casa delante de un Excel. Siguen siendo 8 horas en casa delante de un Excel. Sigue siendo un trabajo en muchos casos, en algunos casos no, pero en la inmensa mayoría de la sociedad esos trabajos siguen siendo de mierda, aunque teletrabajemos. Si el Estado no dice, voy a obligar a las empresas, quiero decir, como alternativa a la nacionalización absoluta, voy a obligar a las empresas, y eso quizás sea una forma de nacionalizarlas, a utilizar otras plataformas. O cómo consigo que las plataformas no sean de la empresa, sino que sean del trabajo, y eso sirva como nacionalización. Y aquí el ejemplo de los riders es evidente. La misma plataforma que les aliena, les puede liberar. Y ya hay plataformas de software libre que han conseguido que cooperativas como Riders por Derechos, Mensajes en este caso, que es una cooperativa que se ha creado, estén utilizando un software libre y se hayan escapado del globo.
ya les has dado la tecnología, no tienes ni que deconstruirles, ya tiene una tecnología distinta y ya la puede utilizar para autoorganizarse, crear cooperativas, recuperar el control de las plataformas. Entonces, si el Estado no impulsa una política industrial donde entienda que esto va más allá de dopar al turismo y que tenemos que crear a toda la gente joven que tenemos aquí, ¿qué más me da, además, qué más me da además cambiar la tecnología si buena parte de mi inteligencia la ha robado el cerebro otros países? O sea, buena parte de nuestros ingenieros, buena parte de nuestra inteligencia técnica que puede encabezar la revolución socialista digital está en empresas privadas, están destrozándole la mente en consultoras, o le están comiendo la cabeza en consultoras, o está en Google hasta que le despidan. O sea, buena parte de nuestra inteligencia ni siquiera está en el sector público. Entonces, ¿cómo el sector público recupera toda esa inteligencia técnica y se pone a desarrollar plataformas, a bloquear las existentes y a desarrollar las suyas propias? Insisto, será más barato. O sea, será más barato porque el software libre, de manera mágica, no hace nada, pero cuando tú lo conviertes en una herramienta del Estado y de institucionalización del Estado, puedes crear plataformas abiertas donde tú no te gastes 40.000 euros en Indra para hacer el servicio de videoconferencia del Ayuntamiento de Córdoba, otros 50.000 de Indra para la Concejalía de Justicia, porque la Concejalía de Tiempo Libre tiene otra de Indra, que también ha cobrado 30.000 euros. O sea, el software libre ahorraría todo eso y también sería una forma de crecimiento digital. Y de reprogramar la tecnología. Entonces, si el Estado empieza a entender el software libre y entiende que es un mecanismo democrático básico, porque aparte de abrir el código y permitirle a toda la gente auditarlo, y eso es un mecanismo democrático básico, puede reproducirlo, y si en Euskadi alguien aprende cómo modelar la detección de X enfermedades, y eso se lo queda el Estado, y se lo queda el Servicio Público de Salud, y eso está abierto, ¿cómo ese software que se ha creado en Euskadi desde el Servicio de Salud Público Digital llega al Servicio Público de Salud de Extremadura gratis? Y porque eso es un entendimiento del Estado sobre las tecnologías libres, que lo que ocurre aquí llega aquí, y si empiezas a crear tecnologías o formas de trabajar o formas de entender el trabajo donde no todo estás en tu casa 8 horas teletrabajando con un puto Excel, sino que te permiten utilizar tecnologías para crear un tipo de valor de cambio distinto al del mercado, que es hacerle informes a Indra para que le venda servicios a las empresas públicas. Entonces, quizá ahí tengas la clave. Podrías tener a gente que teletrabaja o gente que no teletrabaja. Igual te apetece recomponer uno de estos edificios todo guapos que tienes y crear ahí un espacio público para que se den experimentos digitales que puedan ayudar a las personas en lugar de a las empresas. Y quizá por ahí en su casa la gente pueda estar desarrollando su creatividad sin tener que estar 8 horas sin poder soltar el ratón, como le pasa a mucha gente que teletrabaja, que suelta el ratón 15 segundos, aparece un mensaje de la empresa y te vigila. Entonces, igual a la gente le puedes dar tecnologías para que no esté 8 horas, sino que esté unos días 2, otros días 20. O sea, que las personas se autoorganicen. Crear. ¿Tu cometido cuál es? Tu cometido es beneficiar a la sociedad. ¿Qué tienes? Un equipo de la industria pública volcado en que tú hagas cosas para que creen valor comunitario, no capitalistas. Y quizás así también saliéramos de las dependencias tecnológicas y dejáramos de subdesarrollarnos. Nos desarrolláramos tecnológicamente, económicamente y también en términos de imaginación y de creatividad, que es lo que propone el libro. Bueno, nos hicimos una promesa hace poco, que era no morirnos aquí debatiendo aquí encima, sino dar pie a que terminar pronto, a horas razonables, y dar pie a que la gente interviniera. Entonces, si tenéis cuestiones, planteadlas. Esto es como una boda, porque yo creo que esto ya está... Es que si seguimos, nos vamos a la eternidad. Yo tengo aquí tal cantidad de cosas apuntadas que voy a pasar, ¿vale? Pasa porque nos vamos a volver un poco locos. Entonces, preguntar, pero preguntarle a Ekaitz, ¿eh? ¿Cómo? Que le preguntéis a Ekaitz. Sí, yo quería decir, después de él, bueno, yo lo veo, bueno, que él habla un poco en negativo, pero yo creo que en la red también hay proyectos, por ejemplo, la Rector, hay proyectos, siempre hay gente que está ahí intentando salirse del sistema, intentando, la gente del software libre, por ejemplo, Linux, o sea, siempre hay herramientas, lo que tiene que ver un poco, la gente se organice, se tire por ahí. Pero yo creo que, por ejemplo, las criptomonedas es una revolución. O sea, el que tú puedas tener dinero que no está controlado por ningún gobierno, eso es, para mí es una pasada. O sea,
porque tú ahí tienes la flexibilidad para, pues bueno, que ya no tienes ningún control. Bueno, en su lado bueno y en su lado malo, ¿no? Porque también ha sido utilizado por mafia y por cosas, pero bueno, yo creo que la red también es un espacio que puede no solo estar controlado por los estados y, bueno, de hecho es que no debería estar, de hecho la red, como está montada internet, es una red que no debería estar controlada, porque bueno, tú sabes cómo se creó internet, ¿no? Que fue una red que permitiese que aunque cortase un punto, siempre la información iba a llegar a los demás, es una red militar. Eso se hizo, fue una red militar que crearon los americanos. Claro. Sí, yo estoy a tope con eso. O sea, es lo que trataba de decir, igual de manera muy abstracta, pero a favor de toda la Pero que gente. también dentro de la red hay proyectos, ¿no? Que hay gente que se está, Sí, para mí eso, eso es parte de las moviendo, utopías ¿no? digitales. O sea, yo ya digo que casi todo está inventado ya. Casi todo ya está ahí. Solo hay que entender cómo transitar. O sea, que súper de acuerdo. O sea, Que también se puede pensar en positivo, que no tan negativo, que también hay lucha dentro de la... sí, joder, sí, por eso le llamo utopías digitales, quiero decir, para pensar en positivo. Igual no se ha notado, pero... Yo lo he visto como negro, ¿no? Es que si no, no compras el libro, porque si te cuento ya todo lo bueno que tiene el Bueno, libro, ya ¿pero me... esto es de vender el libro o es para abrirnos las mentes? Yo no he venido a vender el libro, la verdad, solo he venido a hablar. O sea... Me pregunto porque estoy un poco Acuérdate que cínica. pesan, ¿eh? La verdad no estaba pensando en hacer un pitch sobre el libro, sino no, o sea, estaba simplemente reflexionando en alto. Pero tú has dicho que esto que tenía que venir del gobierno, yo lo he entendido mal. No, creo que los estados tienen que, o sea, yo creo que los estados tienen que entregar la infraestructura y retirarse. O sea, creo que, o sea, el estado tiene que darle la plataforma, o sea, si no, no se va a crear. O sea, no vamos a engañarnos, es imposible desplegar una alternativa a estas empresas sin el estado. Y quien crea que un grupo de software libre o 3 o 4 o 5 puede hacer un crowdfunding y desarrollar una alternativa a Facebook, creo que es un iluso. Pero el estado puede estar ahí, puede desarrollar la infraestructura de software libre para los movimientos o para Globo. O sea, puede crear un huevo público y luego retirarse y dar la plataforma a los trabajadores. Porque el Estado también es... O sea, el Estado, tal y como entendemos ahora, es una mierda, pero el Estado puede ser otra cosa. Hay un capítulo sobre el Estado, no lo explico. No sé, es que no he leído El Estado es también sanidad pública. El Estado como software libre le llamo, para que te hagas una idea. Aquí Ibarra, ¿no? Hizo... Sí, el Linux. Aquí hizo Ibarra, ¿no? Linux. El Linux, ¿no? Estuvo la administración funcionando con software libre una temporada. Y sigue en educación, sigue. Pues utopía. Bueno, calidad, ¿no? Es una utopía, sí. O sea, yo para mí eso es utopía. Bueno, Pero también hay ciudades en las que se han creado redes, ¿no? Redes de... Bueno, Abel también te puede hablar del proyecto que hay también. Al final yo creo que también la comunidad puede hacer grandes cosas, no solo de los gobiernos, también la gente que se una... Sí, eso, hay un capítulo sobre la ciudad también. Lo que trato de decir es... Yo veo más gente del libro, Lo que trato de decir es cómo el Estado crea la infraestructura para dárselo a espacios que están fuera del mercado y fuera del Estado, que es lo social y lo cultural. O sea, para mí esa es la hipótesis, que es la misma que tú señalas. Pero no quería hacerte spoiler con el libro, entonces... Yo te quería preguntar que si has leído Demencia Digital de Manfred Spitzer. No. ¿No lo conoces? Es un neurofisiólogo que habla de algo que se está hablando y sabiendo cada vez más. Son los problemas cognitivos asociados al nativismo digital, llamémoslo, ¿no? A la educación, al sistema educativo basado en las tecnologías digitales, ¿no? Según Manfred Spitzer, todo este mundo digital lo desarrollaron personas que se habían criado en un entorno analógico y que habían estudiado con pizarra y tiza, digamos, y profes, ¿no? Y estamos en un punto en el que, bueno, los profes lo observamos y es una evidencia palmaria que está disminuyendo salvajemente la capacidad de comprensión lectora, la capacidad de concentración. Hay una serie de efectos secundarios muy terribles de la digitalización de las vidas de los críos, ¿no? Entonces, ¿no entiendes que quizás también dentro de ese programa político de la izquierda debería haber una apuesta clara por la educación en analógico? Porque, como dice Spitzer,
para hacer un buen aprovechamiento de las tecnologías digitales sin tener esas lacras cognitivas que cada día se están desarrollando más, quizás sea necesario, pues eso, una sólida formación analógica, ¿no? Tengo un libro sobre educación no publicado. Hostia, menos mal, pensé que ibas a tener otro capítulo también. Educados por las máquinas se llama. Sí, todo un corpus enorme de trabajos académicos, quizá no tan populares como Demencia Digital, pero enorme, casi todo el corpus bibliográfico de los psicólogos sociales, pero sobre todo antropólogos, están diagnosticando esos problemas asociados a la tecnología. Porque al fin y al cabo es como, vale, soy cardiólogo y investigo el tabaco, ¿sabes? Pues claro, es que es evidente, ¿no? Fumas, jodido. Consumes tecnologías digitales, evidentemente tiene unos problemas enormes para la falta de concentración, etc. Sobre la educación, yo creo que es casi el pilar básico del socialismo, quiero decir, porque no estoy de acuerdo en que haya que tener tecnologías analógicas, pero creo que tendríamos que buscar la manera de utilizar las tecnologías para que las personas que fueran educadas tuvieran el mayor acceso posible de tiempo analógico. Pero no... igual que utilizáramos las tecnologías para recopilar o para indexar o para cruzar todos los elementos que a un alumno o a un estudiante, en base a sus intereses, en base a sus anhelos, en base a lo que va haciendo cuando se construye y va aprendiendo y va desarrollando el acto comunicativo y de relación, lo que le va interesando, lo que le va gustando, pero también lo que no. Creo que las tecnologías pueden servir para dar todo ese currículum, si se quiere, o para darle todas esas capacidades, pero después de haber, no sé, de recopilar 15 textos... Bueno, igual no hablo de gente tan joven, ¿no? Pero 15 textos, le diría, vale, se cerró el internet, desconexión, yo muchas veces trabajo, apago todo y me pongo a escribir, si no es imposible escribir, si no es imposible concentrarte. Pero ya no solo por las redes, sino por el mero derecho a la tranquilidad del pensamiento. Hombre, es que de lo que te hablo precisamente es de la necesidad de que cuando estás en la escuela lo apagues todo, ¿no? Pero tampoco tienes por qué. Tú como profe puedes utilizar, lo utilizamos todos, ¿no? Puedes utilizar los recursos digitales para un montón de cosas, ¿no? Pero cuando llega la hora de explicar un concepto, de dialogar sobre una cuestión o de leer, ¿sabes? Algo tan sencillo como leer un libro. Que se está perdiendo eso. Y si quieres enseñar, quiero decir, y si a la gente, es que hay un problema grande, y es como nadie, el problema que tenemos ahora no es que la gente no pasa suficientemente con un lápiz, es que suficientemente no sabe lo que es una tecnología, no sabe lo que es un código, no sabe leer un código. Entonces, es que yo creo que es básico en cualquier educación del futuro una alfabetización digital enorme. Sí. A unos niveles no de que bien saben utilizar TikTok estos jóvenes y que bien saben utilizar Instagram, no. Yo me consideraba, bueno, vosotros también, cuando llegó Internet yo me consideraba un sujeto hacker, es decir, todo lo que salía nuevo lo pirateaba, ¿no? Entonces, igual la gente joven tiene que aprender a solucionar problemas y puede utilizar juegos, pero creo que las tecnologías son clave ahí. No puedes decirle, venga, ya te 8 horas en clase y no utilices ninguna tecnología porque te van a explicar o vas a hablar con el profesor. ¿Por qué? ¿Y si quiere aprender a programar? No, si lo cortés no quita lo valiente, pero quiero decir que a la hora de aprender determinadas cosas, no, la mayoría de cosas, te sobra todo eso, quiero decir. Puedes aprender a ser un hacker de puta madre, ¿sabes? Pero también mola que aprendas un poco de literatura y que aprendas también un poco de biología y que aprendas también un poco de física y que aprendas también un poco de lenguas extranjeras y de lenguas clásicas, que aprendas un montón de cosas que incluso no te interesan. Pero un profesor tiene la capacidad de, trabajando con 40 alumnos sin tecnología, como ser humano, a mí me interesa esto de biología. Pues igual ese alumno tiene que tener un modelo o un buscador. Es que igual un alumno tiene que aprender cosas que no le interesen. Sí, que está muy bien, ¿eh? Claro, seguro que... Pero partimos de esa base, partimos de la base de que lo que tienen que aprender los chavales no tiene por qué ser basado en sus intereses. No, sí, está muy bien que aprenda biología aunque no le guste la biología, ¿eh? Exacto. Pero que de todas maneras para aprender cualquier cosa, a ver, de lo que estoy hablando
Pero si para aprender idiomas las tecnologías son útiles, para aprender biología las tecnologías también pueden ser útiles. Pueden ser útiles, sí, pero se lo va a aprender memorizando. Hay un punto en el que para aprender casi cualquier cosa las tecnologías están siendo un problema, ¿sabes lo que te digo? Lo están siendo ya. Pero porque son una mierda. Vale, sí, pero igual en lugar de 8 horas de pero tecnología tienes una, pero buena. Pero hemos pasado mucho tiempo aprendiendo mucho sin tenerlas. ¿Comprendes lo que te digo? Pero si yo no te digo que lo que te estoy diciendo es que no estoy diciendo hay que renunciar a las tecnologías, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que no deberíamos dejar un hueco para una formación analógica sólida, ¿no? Un hueco para el paradigma letrado, para los libros, para la lectura concentrada. ¿Sabes lo que te digo? Es que ese hueco... Y también hay tablets desconectadas a internet que a veces tienen unas pantallas hiper desarrolladas que también puedes utilizar. Es decir, también puedes utilizar tecnología y no estar conectado a internet. Puedes utilizar tecnología y no hacer que te distraiga. Todo eso también se puede inventar. Y por supuesto que los libros... Pero incluso eso, mira, hasta incluso eso, fíjate, hay estudios... o sea, hay un libro de una neurofisióloga norteamericana que es especialista en literatura, que se llama Marianne Wolf, el libro se titula El lector vuelve a casa. Es un estudio muy interesante sobre la formación de lectores, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Es una mujer que desde la neurología lanza la voz de alarma, ¿no? Sobre algo que muchos filósofos están alarmados de hace tiempo. Es lo que podemos llamar pues, el final del paradigma letrado, ¿no? Esta mujer dice que la formación de un buen lector, que es lo que podríamos llamar la formación de una persona ilustrada, que es una cosa muy antigua, ¿verdad? Tiene unos requisitos que se están perdiendo, ¿no? Ella hace una especie de metáfora de cómo funciona la mente en ese sentido, ¿no? Y dice que la formación de un lector complejo, de un buen lector, exige una serie de sacrificios de tiempo, dice que incluso es una actividad que se da contra el cerebro, ¿no? Es una actividad radicalmente analógica, ¿no? Y ahí habla de una diferencia muy grande que hay entre los dispositivos de pantalla y los libros de papel. Y es que es lo que llaman la geografía del papel. Cuando tú lees un libro, tienes una ubicación física, una relación con el soporte físico que la pantalla no te permite. ¿Sabes cómo te digo? Es que yo no soy una persona ilustrada, o sea, soy anti-ilustración, o sea, soy anti la racionalidad de la ilustración, soy anti la gran parte de los valores de la ilustración y soy anti buena parte de las teorías cognitivas que van por ahí y que entienden la mente así. Entonces, no sé, yo entiendo un tipo de educación que cada vez esté menos centrada en la memorización y en buena parte de las tareas que hemos hecho de manera analógica en los últimos 50, bueno, desde que no tenemos tecnologías en el aula. Yo creo que hay que repensar, antes que debatir la tecnología, antes de decir vamos a utilizar tecnología sí o no, vamos a utilizar un tipo de educación que esté basada en aprender memorizando, o vamos a crear un tipo de tecnología, es decir, un tipo de educación, más enciclopédica todo el rato y de memorización, o vamos a crear tipos de educación que den más primacía a otro tipo de habilidades o capacidades de procesar conocimiento o de crear conocimiento. Entonces yo parto de ahí, por eso no sé si estamos en el mismo punto más de base, no tanto a nivel tecnológico, porque luego yo puedo estar de acuerdo en que la tecnología la podemos utilizar poco, mucho, o cada uno que la utilice la que quiera. O sea, yo no voy a decirle a una familia cuándo tiene que utilizar la tecnología a su hijo, por ejemplo. Habrá distintos colegios con distintas propuestas y cada cual elegirá la tecnología que quiera. No es un soviet, pero yo parto de otra base, creo, a nivel de teorías educativas. Yo iba a aportar a lo que estáis debatiendo, que es verdad que es muy complicado, porque la educación siempre es muy complicada de gestionar, pero que se puede ver un punto intermedio, y sobre todo lo que yo veo es cuándo empezar a meter la tecnología como base para enseñar. Y yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con él porque he vivido un poco la transición de lo puro analógico a de repente 2 cursos más adelante, pantallas digitales y todo el mundo con tablet y bilingüismo y cómo se ha afectado. Y es cierto que en primaria eso y puntos donde tienes que configurar tu cerebro y hábitos de lectura o de lo que sea que se han perdido,
sí creo que podría haber una base más analógica, más que nada porque el digital no se utiliza tanto. Y sin embargo, más adelante, cuando ya tienes construida una base de entendimiento, bachiller, ya universidad y posgrado, ahí sí se puede meter muchísima más tecnología, porque es útil. O sea, a mí me ha pasado en la universidad de que algún profesor prohibía los ordenadores o cualquier móvil o tal, y es que iba en contra, porque no te da tiempo a coger apuntes, no puedes verificar tal información en un libro digital, y funciona en contra. Y sin embargo, cuando te lo dejan, participas y los trabajos y todo funciona mucho más holgado y consigues mejores resultados. Sin embargo, es verdad, porque me ha pasado con gente más joven, que tener tablets en primaria va a la contra, porque tienes que tener una base, yo creo que analógica y de memorizar y de relacionar conceptos antes de tener toda la información del mundo. Entonces yo creo que sí que hay que ver dónde es más eficaz y dónde no es más eficaz. O el profesor. No quería decir eso, Claro, que creo que es un poco el punto medio. O igual el profesor tiene que estar digitalizado y el alumno no. O sea, si el profesor tiene la capacidad de adquirir una serie de papers o de cosas mediante tecnología y luego consigue que la clase sea una narración al mismo tiempo que un diálogo constante, es decir, un intercambio de feedback con el público, con el alumnado, ahí ya tienes el pensamiento cibernético. Ya tienes tecnología. Yo no sé si es pensamiento cibernético, eso es una cosa muy antigua y se llama mayéutica, ¿sabes? Es una cosa que inventó Sócrates, tío. Bueno. Se llama dialogar y es lo que hemos hecho los profesores toda la puta vida. Bueno, no, en serio. Una sólida formación analógica significa eso, que significa que primero formas unas bases mínimas, ¿no? Que es lo que se está perdiendo. Es lo que permite algo tan básico como ser capaz de leer más de 10 minutos seguidos, por ejemplo, un texto, ¿sabes? Pero eso también va con las formas de enseñar, ¿eh? Creo que han ido muchas veces a la contra. Hay tantos Y estudios ya digo, posteriores. más que por analógico digital es las formas. ¿Cómo enseñas a alguien a leer? Le ponen los grandes clásicos que no entienden en su momento y se dejan completamente. Yo creo que en ese sentido es más las formas en las que se quiere educar y dar pequeñas pildoritas para que la gente tenga curiosidad. Eso no hace más que no intentar realizar el Quijote 3 veces y que no te enteres de dar 3 veces en la ESO. Pues yo creo que es casi más importante que leer el Quijote en digital o en Quijote en el bachillerato. Sí, Seguro que Abel quiere entrar en eso. Lleva un rato. Bueno, el tema de la educación y lo digital... Y vamos concluyendo, aviso. El tema de la educación y lo digital es algo que yo practico pues, a diario y bueno, yo estoy contento con los resultados, mezclándolos, ¿no? Y sabiendo dónde participan ellos y cómo participan ellos y tanto. No tengo yo las notas aquí tomadas en cuanto a la educación, sino algo mucho más global. Yo tengo aquí aportaciones, vamos, con mi punto de vista, sobre servicios de red, sobre infraestructura y sobre economía. Sobre servicios de red, yo creo que es fundamental para prescindir de las redes capitalistas tipo Facebook, tipo Twitter, tipo todas las que manejan tu información. El software libre, que también hemos hablado, te da opciones descentralizadas. Además, o sea, directamente que nadie te puede en ningún momento cortar la opción de utilizar, porque si se corta en un sitio, por estar descentralizado, tiene la opción de poder recurrir a otro, ¿no? De lo mismo. Redes sociales diáspora y un montón de servicios, ¿no? De hecho, Internet surgió así y se ha comentado, ¿no? Como un sistema que defensivo, que si se cortaba por un sitio tenía opciones para llegar por otro. ¿No? Pues los servicios del procomún, de las alternativas, deben ser descentralizados. Deben ser, por supuesto, con software libre. Y bueno, la administración sí, que aquí se ha comentado, aquí la administración, en concreto en Extremadura, apostó por el software libre y sigue apostando por el software libre, por lo que tenemos la Consejería de Educación. Yo estoy súper satisfecho. Es más, me niego a enseñar software propietario, porque ya las empresas están para lucrarse y tendrán que pagar a sus propios formadores, ¿no? Y bueno, yo por donde voy, cada uno va por donde quiere. Software para cooperativa libre, hay mucho. Yo conozco en concreto un software que se desarrolló para modelos de cooperativa que están basados en lo que se llama la agricultura sostenida por la comunidad, que es, entre muchos nos juntamos, pagamos a una persona
que nos cultiva de la manera que nosotros queremos que nos cultive, ¿no? Dentro del mundo de las alternativas digitales que hay, del mundo del software libre y todo este friqueo de los garajes que sigue existiendo, pues se desarrolla este tipo de software. Así que se puede utilizar de manera, además, como software libre. Software libre no quiere decir que sea gratuito, quiere decir que es pagado una vez y que no tiene un modelo que tú estás pagando y después volviendo a pagar y volviendo a pagar y volviendo a pagar, como son los discos que se graban o como cualquier cosa. Es un trabajo que una vez que está hecho, está pagado, no quiere decir que sea gratis, y a partir de ahí es compartido con el resto de las personas para no tener que volver a desarrollarlo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los servicios de red. En cuanto a las infraestructuras, bueno, eso es súper importante. Yo no estoy de acuerdo con que tenga ese Estado el que las desarrolle, o que las desarrolle si no las quiero regalar y se vaya, eso sí, pero bueno, las podemos desarrollar nosotros también, ¿no? De hecho, Telefónica era pública y las operadoras de telecomunicaciones que había eran públicas y llegó un momento en el que se privatizaron. Y en ese momento, no, y al cabo del tiempo, han surgido otras opciones basadas en el procomún, que no es en el Estado y que nos juntamos los que nos queremos juntar y desarrollamos nuestra propia infraestructura, que es común, y aquí viene la parte ecológica, porque para dar servicio una red nos vale para todos. No tenemos que tener una red por cada operadora en cada barrio, o sea, estamos multiplicando por número de operadoras los servicios que realmente necesitamos. Aquí en Mérida lo sabemos 50 y pico personas que llevamos ya más de 10 años compartiendo una infraestructura común con 3 repetidores donde nos conectamos e intercambiamos servicios digitales, donde está la enredadera, donde está el centro educativo en el videotrabajo, donde están unas 50 familias y alguna asociación más, ¿no? Incluso en momentos ha habido un bar, ¿no? Entonces, sí, somos conscientes de que Internet no nos llueve del cielo, no nos llega y no nos damos cuenta. Todos sabemos cuando hay una avería en cada sitio y tenemos forma de comunicarnos para mantenernos entre todos. Sí, es verdad que en esta infraestructura también se ha comentado la cosa de que hace la izquierda, ¿no? Esta infraestructura es procomún. En esta infraestructura yo diría que hay gente de derecha y gente de manera indistinta. O sea, aquí compartimos servicios toquiqui, de derecha, de izquierda. En compartir y tal, al final, si hablamos, quizás no tengamos tantas diferencias. Entonces, ahí es una historia muy bonita, ¿no? ¿Sabes? Y, bueno, con respecto a economía, quería decir que, bueno, que las opciones de nombrar Bitcoin, tal, yo nombraría blockchain como sistema de compartir información, pero ha habido monedas que no han estado basadas en la especulación como si lo están el 99% de las monedas, de las criptomonedas, y pongo el ejemplo de Faircoin, y Faircoin es una moneda que se desarrolló directamente pues, para los intercambios de servicios, y punto, como moneda digital, pero, quiero decir, la tecnología es una maravilla, usándola bien, usándola entre todos, y eso. Todo de acuerdo. Y con esto y un bizcocho, todo el mundo al amigo. A seguir hablando. Muchísimas gracias. No,